Buenos días, hermanos. Bienvenidos todos. Dios los bendice. Vamos a orar. Vamos a continuar con esta actitud de adoración al Señor. Y vamos a colocar en esta mañana lo que Él tiene preparado para nosotros en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Señor, porque en tu corazón ha estado siempre, Dios, y que podamos reunirnos, Señor, en estos tiempos para alabar y bendecir tu nombre, Señor, como hermanos, unidos por la fe, unidos por tu amor, Señor. Gracias, bendito Dios, por la palabra que nos regalarás en esta mañana, Señor. Te rogamos, Padre, para que esta palabra sea un modelo de vida para nosotros, Señor. Que cada día, amado Dios, podamos entender lo que tú nos enseñas, amado Señor, de tal manera que al ser transformadas nuestras vidas por tu Santo Espíritu, Señor, podamos reflejar tu imagen donde quiera que estemos, Señor. Padre, gracias por mis hermanos aquí reunidos, gracias por mis hermanos que están conectados por la virtualidad, gracias por mis hermanos, Señor, que no han podido venir por algún motivo, Señor. Te ruego, Padre, que seas tú obrando en cada uno de sus corazones, Señor. Y te suplico, Señor, Dios de los cielos, para que nos permitas reunirnos nuevamente como hermanos, Señor, para compartir las maravillas que tú haces en favor nuestro, en favor de tus hijos, todos los días de nuestra vida, Señor. Te damos la honra, el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos y vamos a continuar con el capítulo 23. De los Hechos, capítulo 23, y vamos a leer del versículo 12 hasta el 35. Hechos, capítulo 23, versículos 12 al 35. Voy a leer versión Reina Valera. Recordemos que el apóstol Pablo está en este momento pasando por una dificultad. Está siendo acusado injustamente por los judíos con el ánimo de poderlo asesinar, de poderlo callar, de impedir que aquel mensaje del Evangelio, lo que llamaban en ese entonces el camino, sea callado. Pero Dios, en su propósito eterno, tiene algo diferente. Y vamos a mirar qué ocurre o qué sigue ocurriendo con lo que está viviendo el apóstol Pablo. Versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían y beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él, entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a ese joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto.
y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, porque ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador leía la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Bien, vamos a mirar algunos detalles que están contenidos aquí en este relato que nos está dando la Escritura. Bien, dice que al siguiente día, recordemos que es el siguiente día, Pablo había sido acusado de algunos delitos que para los judíos eran ciertos. Sin embargo, para el pueblo romano, para el imperio romano, pues no había un delito que fuese suficiente para juzgarlo y mucho menos para asesinarlo. Sin embargo, dice la Escritura que los judíos procuraban matarle. Y después de lo que ocurrió con Pablo, recordemos que cuando fue Caifás a escucharlo y Pablo estaba hablando, ordenó que le pegaran en la boca. Y vimos cómo los romanos, cumpliendo con la ley, no hicieron nada en contra de Pablo, ni siquiera le golpearon. Es más, lo habían atado y ellos, por temor, de acuerdo a las leyes romanas, lo soltaron, porque ellos podían ser juzgados, ellos podrían haber sido culpados de un delito contra un ciudadano romano. Y vimos las leyes que realmente protegían a Pablo como ciudadano romano ante Roma. Pero los judíos, también exponiendo la ley de Moisés, lo acusaban. Pero ellos sí violaban las leyes. Vimos cómo en Levítico, cuando alguien iba a ser juzgado, aquel que estaba emitiendo juicio, pues no podía ser parcial. De ahí claramente decía que no podía culpar al menos beneficiado, por llamarlo de alguna manera, y beneficiar a aquel que tuviera cierto rango o poder. Sin embargo, Caifás ordena que le peguen a Pablo, y obviamente Pablo dice que eso no está bien. Y vimos cómo un judío, un fariseo como Pablo, siendo acusado por el pueblo judío no respetaba la ley ante él como judío, mas los romanos sí la respetaban. Vimos esa contradicción. Pero esa noche Dios se le aparece a Pablo y le dice: mire, no se preocupe, y es bueno que usted haga esto también en Roma, es decir, que exponga todo aquello que ha expuesto acá, lo exponga en Roma. Pero miren que al siguiente día comienzan a urdir un plan para asesinar a Pablo. Y son 40 hombres. 40 hombres que hacen una promesa. Es más, hacen... Creo que es un juramento muy osado.
Estaban tan seguros que iban a poder asesinar a Pablo que no tuvieron ningún reparo en jurar bajo maldición que ellos no iban a volver a comer ni a beber hasta que no mataran a Pablo. Ahora, el cuerpo humano puede dejar de comer durante algún tiempo, pero beber no es durante mucho tiempo. El cuerpo comienza a deshidratarse. Pero ellos estaban tan convencidos que iban a matar a Pablo que no tuvieron ningún problema en hacer ese juramento. Bien. Pero miren lo que el Señor hace. El Señor usa a alguien, un joven, que para los judíos no tenía ninguna importancia. Era un muchachito que no tenía ningún tipo de autoridad. Era un muchachito que no tenía como esa preparación que de pronto tenían los judíos y los fariseos adultos. Y tal vez lo veían sin importancia. Pero miren cómo el Señor toma a este hombre, a este joven, para proteger la vida de Pablo. Y miren que no necesariamente Dios obra de manera sobrenatural para preservar la vida de sus hijos, para preservar la vida de aquellos cuyo propósito es llevar el mensaje de salvación a otras partes, a otras personas. Dios ya le había dicho a Pablo cuál era el propósito que él tenía para con Pablo, y era que fuera y predicara el mensaje de la salvación a Roma. Pero miren que él usa un jovencito. Ese jovencito está allí escuchando lo que estos hombres estaban planeando. Y este jovencito, lo único que tuvo en su corazón fue el anhelo, el deseo de ir a decir: venga, voy a ir a decirle a Pablo que están planeando asesinarlo. Y eso es lo que el joven hace. Muchas veces nosotros no alcanzamos a distinguir cuando Dios toma a alguna persona o alguna circunstancia que para nosotros es insignificante para avisarnos de un peligro. Y a veces decimos: se me pasó el bus. Es que cualquier cosa. Y después nos enteramos: ese bus en el que vaya resulta que se accidentó. Mire esto que pasó, mire lo que ocurrió más adelante. Y es cuando podemos de pronto entender: el Señor me libró. O a veces decimos: tan de buenas, no cogí ese bus. Pero miren cómo nosotros debemos tener la sensibilidad para poder entender aquellos detalles tan pequeños, aquellos detalles tan insignificantes que el Señor usa para preservarnos a nosotros, para cuidarnos a nosotros, para protegernos a nosotros. Y debemos tener esa sensibilidad de ver realmente cuando aquellas circunstancias vienen de parte del Señor. Y el Señor que nunca cambia, el Señor que sigue siendo el mismo Dios, desde la creación hasta el final de los tiempos seguirá siendo el mismo Dios, pues también ha usado a otras personas en la antigüedad para salvaguardar a su pueblo. Por ejemplo, cuando Saúl quería matar al rey David. Primera de Samuel, capítulo 19, versículos del 1 al 2. Primera de Samuel, capítulo 19, versículos del 1 al 2. Primer libro de Samuel. Vamos a leerlo. Primera de Samuel, capítulo 19, versículos del 1 al 2. Dice la Escritura: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. ¿Qué tanta estima en este momento tenía Jonatán, el hijo de Saúl, para Saúl? Seguramente lo estimaba mucho. Pero no tuvo reparo en decir delante de él y delante de otros siervos que mataran a David. Y miren cómo Dios usa a Jonatán para advertirle a David. David, que posteriormente iba a ser el rey de Israel. Aquel rey que iba a unificar las 12 tribus de Israel en una sola nación. Él iba a convertir en una nación poderosa.
Dios preserva la vida de David a través de Jonatán. Esto también lo podemos ver en varios pasajes de la Biblia, como el Señor, a través de aquello que hace en favor nuestro, también nos permite afirmar y enderezar nuestro camino. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu nos guía a la verdad. Incluso aquello que no entendemos coopera para bien, ayuda para bien. Y no solamente para bien de nosotros, sino también para bien de aquellos que creen en el Señor, que saben que somos creyentes y que a través de nuestras decisiones y a través de ese cuidado, a través de esa dependencia que tenemos de Dios, se fijan en ello y también pueden llegar a depender de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que el Señor ordena los pasos del hombre. ¿Cómo nosotros recibimos la instrucción de parte del Señor para poder orientar nuestros pasos? Cómo a través de esos pequeños detalles Dios también nos guarda del mal. Y como también muchas veces nosotros llamamos eso como una casualidad, como que estuve de buenas. Pero realmente a veces no entendemos que es el Señor quien nos está guiando. Gracias a esa información que llevó este jovencito, el sobrino de Pablo, dice la Escritura que es el hijo de la hermana de Pablo, es que las autoridades romanas montan un operativo, como llaman hoy en día, ¿no? Organizan un operativo para salvar a Pablo. Y aquí podemos ver dos formas en que Dios obra a favor de sus siervos. Por un lado, un joven que no tiene ningún tipo de peso social, económico o de autoridad, que gracias a él, un hombre que tiene autoridad, pero que no es del pueblo judío, es un hombre romano. Esos dos hombres son usados por Dios para cuidar la vida de Pablo. Y lo que hace este hombre es organizar un contingente de soldados muy grande para evitar que a Pablo le hicieran algo. Y esto nos recuerda que Dios también tiene el poder y tiene el dominio sobre toda autoridad humana. No hay ninguna autoridad que esté por encima del Señor. Él es nuestra autoridad suprema, nuestra autoridad máxima. Y puede que nosotros, en nuestra nación, en nuestro país, estamos regidos por autoridades, que obviamente debemos respetar la autoridad. Pero la autoridad suprema es Dios. Sus leyes son las que nos regulan a nosotros como creyentes. Y cuando una autoridad quiere colocar sobre nosotros un mandato que viola nuestra dignidad o que viola nuestras creencias acerca del Señor, pues no estamos obligados a cumplirlas. Eso es como el juramento que hicieron estos hombres. Este juramento también está registrado en la ley. Y como dice que hay hombres o un hombre que se comprometa, que jure cumplir su palabra, debe hacerlo. Pero cuando ese juramento va en contra de los mandamientos de Dios, Dios no lo va a sostener. Dios no lo va a respaldar. Luego son juramentos que no tienen ningún significado ni ningún peso frente al Señor. Asimismo pasa con las autoridades. En Isaías capítulo 45, versículo 1. Vamos a Isaías capítulo 45, versículo 1. Isaías 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Bien, ¿quién es este ungido? Dice el Señor, Ciro. Bien, pues aquí está hablando de Ciro el Grande. Ciro el Grande es un rey y era el rey del imperio persa. ¿Cómo es que el Señor
llama a un hombre que no es del pueblo de Israel como su ungido? ¿Cómo es que nos deja registrado en la Escritura que toma a este rey de Persia, de este imperio, como su ungido, para cumplir un propósito de Dios, un propósito perfecto de Dios? ¿A través de quién? De un hombre que no lo conocía, de un hombre que no era judío, pero aquí dice que él es el ungido. Dice el versículo 2: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Miren lo que está diciendo el Señor con este hombre. Dios irá delante de Ciro el Grande. Se muestra a él como su Señor. Y dice el versículo 3: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Miren cómo Dios le está hablando a un incrédulo. Y todo lo que el Señor va a hacer con Ciro con un propósito específico, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Miren, le está hablando al rey del imperio persa. Le está diciendo que Él es Dios y que es el Dios de Israel. Recordemos que el imperio persa fue usado por el Señor para castigar al pueblo de Israel por todos sus pecados, por todo lo malo que Él venía haciendo, por la idolatría que venían practicando y por todo lo que están haciendo en contra del Señor. Bien, pero miren que más adelante, a través de este rey, el Señor permite la restauración de Jerusalén y permite también la reconstrucción del templo. Nosotros podemos estar frente a una situación legal, también una situación médica, de nuestra salud, o de pronto psicológica. Creo que las dificultades que se están viviendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, nos llevan precisamente a tener tipo de dificultades incluso psicológicas. Y muchas veces como creyentes decimos: yo no voy donde un psicólogo porque eso no es de Dios. Yo no voy donde un médico porque ese médico no es cristiano. O yo no contrato a este abogado porque ese abogado no es creyente. Y luego cuando vienen las dificultades, cuando viene la enfermedad, cuando viene una decisión jurídica en contra nuestra, nos quejamos. Diga: Señor, ¿pero tú dónde estabas? ¿Pero tú por qué no me respaldaste, Señor? Y el Señor nos dice: pero si es que ahí están los profesionales, pues ¿por qué no los usan? Si Dios usó a Ciro el Grande, ¿por qué nosotros no podemos usar a aquellos profesionales que nos puedan prestar un servicio? No debemos ser tan religiosos, hermanos. Por supuesto hay que tener discernimiento. Debemos orar para que el Señor nos guíe quién es la persona que nos puede ayudar en un momento determinado, y no necesariamente tiene que ser creyente. Y no estoy diciendo que no acogamos primero a nuestros hermanos en la fe, pero muchas veces pues no los tenemos, y por lo tanto tenemos que recurrir a personas que no son creyentes. Eso no significa que nosotros vayamos a cambiar nuestra fe simplemente por contratar a un médico que no es creyente o un psicólogo que no es creyente. Ahora debemos tener discernimiento para saber qué nos va a decir un psicólogo en una consulta. Si nos va a hablar cosas en contra de Dios, ahí sí, obviamente lo rechazamos. Pero lo contrario, debemos aceptar la ayuda de aquellas personas, aquellas acciones humanas, incluso cuando vienen de personas que no lo conocen. Más de 40 hombres hacen el juramento extremo. ¿Pero qué pasó con Pablo? Pues no lo mataron. Ese plan fracasó. Y eso nos puede también mostrar que el mal tiene límites. Y esos límites los establece el Señor. Lo mismo ocurrió en tiempos de la época de Esther con Amán. Amán, un hombre que planeó destruir a los judíos, pero terminó derrotado. Eso lo podemos ver en Esther capítulo 7. Y también podemos ver cómo Daniel
quien fue librado del foso de los leones por Dios. Podemos ver también en Daniel 6. Dios no cambia. Él siempre ha cuidado a sus hijos y lo hará siempre. Lo hará con nosotros. Así a veces veamos que las situaciones son difíciles, son complicadas. Pablo es trasladado hasta Jerusalén en medio de estrictas medidas de seguridad. Al enviarlo con toda esta cantidad de gente, dice que eran 200 soldados. Más o menos Jerusalén, su pie de fuerza que llamaban en ese, o que llamamos hoy en día también con nuestro ejército, era de 400 hombres. Entonces miren cómo este hombre, esta autoridad de los romanos, envía la mitad de los soldados a cuidar a Pablo. La mitad. Dice que envía 200 jinetes y envía 200 hombres de a pie. ¿Cómo Dios usa a este hombre para preservar la vida de Pablo? Y podemos pensar que este traslado de Pablo como prisionero es como una forma en que puede haber un retroceso para nosotros en el plan que Dios tenía para con Pablo. Ese plan de que él fuera a Roma a exponer el mensaje. Y uno dice, bueno, hay que... Si Dios se le ha presentado la noche anterior, unas noches anteriores, para decirle, venga, Pablo, usted va a ir a hacerme testigo también en Roma. Ese es el propósito, ese es el plan que yo tengo para con usted. Pero miren que ahora se levantan hombres para matar a Pablo. ¿Cómo él sigue preso? Porque realmente está preso. Él lo están llevando custodiado desde este sitio donde él está, desde Jerusalén para Cesarea. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa con el viaje para Roma? ¿Cuándo se va a dar? Sin embargo, la Escritura nos enseña que esta situación hace parte del cumplimiento del plan de Dios, que era llevarlo a Roma. Eso hace parte de ese proceso. Y lo que parecía una amenaza, en realidad fue un medio que Dios usó para llevarlo. ¿Cómo se podría sentir Pablo en ese momento? Pablo estaba acostumbrado a estar viajando, a estar recorriendo aquellas iglesias que ya habían sido, entre comillas, plantadas por Pablo, e ir recorriendo e ir visitando a aquellos hermanos, a aquellos ancianos que estaban frente a las iglesias. Él estaba acostumbrado a estar pendiente de su rebaño y ahora está preso, no puede hacerlo. Ahora está tratando, diríamos tratando de resguardar su vida, pero realmente ¿quién lo está haciendo? Realmente lo está haciendo el Señor. Pablo no está haciendo nada, todo lo está haciendo el Señor. Él está usando a las autoridades romanas para protegerlo. Él está usando a un joven para que se sepa el plan que tenían para asesinarlo, y está usando a un hombre que es la autoridad en ese momento necesaria para proteger su vida a través de esta cantidad de soldados que envió. Y en el Antiguo Testamento pasó algo similar. Abraham esperó muchos años para el cumplimiento de la promesa del nacimiento de su hijo. Está en Génesis capítulo 21. Y de igual manera el pueblo de Israel comenzó a clamar cuando estaba esclavizado en Egipto. Y después de 400 años, dice la Escritura en Éxodo, que el Señor escuchó el clamor de su pueblo. 400 años. Abraham tenía casi 100 años cuando su hijo nació. Dios tiene un propósito para con nosotros. Y ese propósito se va a cumplir. ¿Cuándo? En el tiempo del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues ser pacientes, confiar en el Señor, creer que realmente el Señor es un Dios fiel que cumple su palabra. Pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta a nosotros entender eso? Queremos que las cosas se hagan ya, de un día para otro. Señor, tú me prometiste que mi familia va a ser salva, y ya han pasado 10 años y no se han convertido. Y el Señor, ¿qué nos dice? Hombre, pues confía en mí. Es en mi tiempo.
mi propósito es que vayas a Roma, pero primero tienes que ir a Cesarea. Y tienes que ir en estas condiciones. ¿Cómo? Preso. ¿Y nosotros? ¿Será que nosotros podemos entender eso en medio de las situaciones difíciles que a veces pasamos? Es difícil, pero el Señor nos dice que sí se puede hacer, que sí podemos confiar en Él y depender de Él. Pablo aprende a depender completamente de Dios. Él no está controlando la situación que está viviendo, pero él permanece firme. Él sigue convencido que ante el Señor él está haciendo lo que tiene que hacer, a pesar de las circunstancias difíciles. La prueba no solo revela la fe, sino que también la fortalece. Cuando nosotros sentimos debilidad, hermanos, es natural, somos seres humanos, pero a través de las pruebas Dios fortalece nuestra fe. ¿Qué pasará si no tuviéramos ninguna prueba? Si nuestra nevera estuviera llena todo el tiempo, si nunca tuviéramos ni siquiera un dolor de estómago, si nuestra familia estuviese como nosotros queremos, ¿de quién dependeríamos? Si no hay circunstancias difíciles que Dios conoce nuestro corazón y sabe hasta dónde podemos soportarlas, a través de ellas Él permite que nuestra fe sea fortalecida. ¿Para qué? Para que podamos afrontar las circunstancias que vamos a vivir más adelante. ¿Quién las conoce? Solo Él. Solo Él conoce lo que nos pasará mañana. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de hacer planes, de pensar en el futuro, y de acuerdo con ello comenzamos a decidir, bueno, entonces yo hoy tengo un buen trabajo, de ahí gano un buen dinero, entonces voy a comprar un apartamento que lo voy a ir pagando a cuotas, por ejemplo. O voy a hacer un viaje, porque tengo unas vacaciones dentro de un año, 6 meses, entonces voy a hacer un viaje. Y comenzamos a hacer planes de acuerdo a lo que realmente estemos viendo. Esa es nuestra tendencia. Pero aquí podemos ver en este pasaje cómo que el hombre planea. Dios realmente es quien tiene la última palabra, solamente el Señor. Estos hombres planearon matar a Pablo, incluso iban a dejar de comer y beber hasta que no lo mataran. Pero una cosa fue lo que ellos planearon y otra cosa es lo que Dios decidió. Y Él decidió proteger a Pablo a través de este hombre con todos sus soldados. Los enemigos de Pablo conspiraron, pero Dios, ¿qué hizo? Dios protegió a Pablo. El peligro hacia Pablo aumentó, pero Dios actuó. Y el camino fue difícil, pero el propósito de Dios se está cumpliendo. No importa qué dificultades tengamos, hermanos, Dios siempre va a cumplir. Y Él está sobre todo. Su poder no tiene límites, su amor no tiene límites, y su misericordia tampoco. Bien. Por eso nosotros, ante las dificultades que se nos presenten, debemos ser muy claros en nuestra respuesta. Debemos ser muy claros en nuestra posición. Y nosotros debemos permanecer firmes y creer que Dios tiene la soberanía sobre cualquier situación que estemos viviendo. Y lo hemos estudiado en el libro de Josué. Como Josué le dice a él, le dice, mire, esfuérzate y sé valiente. Como que le hace un par de recomendaciones, ¿no? Pero al final le dice, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo y porque todo lo que tú hagas será prosperado. Estoy parafraseando. Volvamos allí, lo leemos. Jueces capítulo 1. Perdón, Josué, discúlpame. Josué capítulo 1. Dice el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Debemos permanecer firmes, firmes en la palabra. Dios se encarga siempre de que nosotros tengamos aquello que necesitamos. Él cuida nuestro camino. Él nos protege en cada instante. Pero también nosotros debemos poner de nuestra parte. Y es permanecer firmes en la palabra. Por eso se insiste, siempre se insiste y seguiremos insistiendo en que la palabra hay que vivirla. En que los pasajes, en que las enseñanzas que Dios nos da, por lo menos cada domingo, acá en este sitio, tomemos aquella palabra, vayamos a nuestra casa, la estudiemos, oremos, para que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Nadie más puede hacerlo. Ni un pastor, ni un predicador, ni un hermano. Nadie puede llevar el corazón al corazón. Nadie puede llevar la palabra, al corazón, a nuestro corazón, si no es el Espíritu Santo. Por ello es tan importante que nosotros estemos meditando en la Escritura, que estemos orando, que el Señor nos muestre que debemos cumplir con su palabra. Y algo tan sencillo como amar al prójimo como a nosotros mismos, que tanto lo hacemos. Y eso es lo que dice la Escritura. Ahora, si el mismo Josué nos dice que seamos, Dios a través de Josué, por supuesto, que seamos esforzados y valientes, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda de los estatutos, de la palabra, de lo que Dios nos deja consignado en la Escritura, ¿por qué a veces no lo podemos hacer? Y más adelante vamos a ver cómo en Josué, cuando el pueblo, una persona del pueblo, no cumple con lo que Dios dice, comienzan a perder la guerra. Viene una maldición sobre el pueblo de Israel. Es así de delicado el asunto con el Señor. Nosotros podemos aparentar que vivimos una vida conforme a la palabra de Dios, pero el Señor escudriña el corazón. Él sabe lo que realmente estamos viviendo. ¿Cómo estamos frente al Señor? Y anteriormente veíamos cómo Pablo se presenta ante el tribunal. Y lo primero que dice es que yo estoy bien frente al Señor. Y la pregunta que hicimos, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me presento yo ante el Señor? Con la confianza, con la convicción de que realmente estoy cumpliendo lo que Él me está mandando, o tengo algún pecadillo por ahí atravesado. Tengo a un hermano que no le he perdonado porque simplemente no quiero perdonarlo, porque es que me hizo tanto mal que yo realmente me siento incapaz de perdonarlo, y si lo perdono no lo quiero volver a ver. De pronto hay algo atravesado en el corazón. De pronto, como esposos, no tratamos a nuestra esposa como vaso más frágil para que ello impida que nuestra oración llegue frente al Señor. Porque a veces los varones creemos que es que tratar a nuestra esposa mal es lo normal. Es que mi papá era así. Es que mi abuelo era así. Es que mi vecino es así. ¿Por qué va a ser diferente? ¿Y qué dice el Señor? Dice que cuando nosotros no tratamos bien a nuestra esposa, nuestra oración tiene estorbo. Y por supuesto, no podemos esperar que el Señor nos cuide, que el Señor nos guíe cuando nosotros no lo escuchamos. Cuando simplemente damos la espalda a sus mandamientos y esperamos solamente que Él nos dé lo que le pedimos. ¿Y qué hay de lo que nosotros tenemos que hacer? Bien, por eso, repito, debemos ser claros en nuestra posición. Debemos mantenernos firmes frente a la Escritura, frente al Señor. Proverbios capítulo 9, versículo 21. Proverbios capítulo 9, versículo 21. Dice el Salmo, dice el Proverbios, versículo 21. 19, discúlpame.
hay 9, no hay 21, no hay 19, perdón. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Dice la Escritura: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consenso de Jehová permanecerá. Hoy pensamos una cosa, mañana cambiamos de opinión. El Señor siempre, siempre es fiel a su palabra, y su palabra nunca cambia. Puede que tengamos muchos planes, pero el Señor tiene un propósito eterno y perfecto en nosotros. Y aunque nosotros hoy digamos una cosa y mañana digamos otra, el Señor siempre se mantiene firme. Y en eso debemos confiar. Allí debe estar nuestra confianza. Dios ha sido y seguirá siendo, y es en este momento, soberano en nuestras vidas. No importa la situación que estemos viviendo, nuestra historia sigue en manos del Señor. Y no porque el Señor nos controle, porque Dios no controla, no es porque Él controle nuestras vidas, es porque Él es soberano. Y porque nuestros nombres que están escritos en el libro de la vida tienen un propósito en esta tierra. Nosotros estamos de paso en este mundo, estamos caminando, tomados de la mano del Espíritu Santo, para encontrarnos con el Padre cuando abandonemos este cuerpo. Y ese propósito no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo. Ahora, que Él use las situaciones que nosotros vivimos, a veces por nuestras malas decisiones, que Él las use para glorificarse en nuestra vida, sí lo va a hacer. Que tenemos que asumir las consecuencias de nuestras malas decisiones, también lo tenemos que hacer. Pero el propósito se va a cumplir, por supuesto que se va a cumplir. Recordemos lo que pasó con Moisés. Moisés pensaba que él podía liberar el pueblo a las malas, a la fuerza. Mató a un egipcio. ¿Y qué pasó? Le tocó salir a esconderse. Y tardó 40 años cuidando ovejas para ser usado por Dios para liberar a su pueblo. ¿Dios iba a liberar a su pueblo? Por supuesto que sí, lo iba a liberar. Y Moisés que dijo: no, Señor, yo no puedo. No, yo no. Es que él maldice hablar. Y el Señor le colocó siempre los medios a Moisés hasta que le dijo: venga, ¿sabe qué? Vaya. Usted tiene que hacerlo. Y lo hizo. Cualquiera puede decir: ah, no, es que Dios obligó a Moisés. No, no lo obligó. Dios lo preparó. Y le mostró que sí podía. Porque entre otras cosas, nosotros muchas veces creemos que no podemos. Hermano, ¿por qué no dirige la oración esta tarde? Uy, no, pastor, yo no puedo. No, yo no. Eso con lo pecador que soy, que voy a dirigir una oración. ¿Ah, sí? ¿Quién le dijo eso? Moisés mató a un hombre, pero liberó el pueblo de la esclavitud. Dios a través de él lo liberó. ¿Dios lo usó? Sí. ¿Era perfecto? No. Ninguno de los hombres que están relatados en la Escritura fue perfecto. Al contrario, todos tenían sus pecaditos. David mandó matar al esposo de una mujer con la cual cometió adulterio. ¿Y cómo veía Dios a David? Conforme a su corazón lo veía. Imagínense. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Como si no hubiéramos pecado. ¿Por qué? Por el sacrificio del Señor Jesús. Él nos ve a través del Señor Jesús. Luego, ¿cómo vamos a decir que no somos dignos de hacer un trabajo, de cumplir el propósito de Dios para su iglesia? No podemos caer en eso. Porque Dios, a través del sacrificio de Cristo, nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Los pastores, los ancianos de esta comunidad y de cualquier comunidad, ninguno es perfecto, ninguno somos perfectos. Todos cometemos errores y pecamos. ¿Qué tal que nosotros digamos: no, yo no soy digno de estar frente a la iglesia? ¿Qué hubiese pasado con su iglesia? Pablo también decía: venga, yo las cosas malas que no quiero hacer termino haciéndolas. Pero Pablo llevó el evangelio por todo el mundo. Luego, no pensemos que no somos dignos, amados hermanos. No caigamos en esa trampa del diablo. Satanás es el acusador.
Y Él es el que mantiene diciéndonos que no somos dignos de trabajar en la obra del Señor. Cristo ya dio su vida por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. Pero aún así nos cuesta vivir y disfrutar el ser creyentes del Señor Jesús. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Carta a los Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Dice la Escritura: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que algo muy importante que nosotros debemos tener presente para poder disfrutar el ser creyentes es estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando dice aquí el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, no os embriaguéis con vino, entendemos que no debemos llenarnos tanto de algo que no sea el Espíritu de Dios. Y muchas veces ponemos por delante, o lo más importante, más que Dios, podemos estar colocando nuestro trabajo, podemos estar colocando nuestros estudios, todo aquello que el Señor nos ha permitido estudiar. Podemos colocar por delante nuestros bienes materiales, podemos estar poniendo por delante nuestros propios hijos. Nos embriagamos viendo todo aquello que poseemos, todo aquello que tenemos, todo aquello que somos, todo aquello que sabemos. ¿Y dónde dejamos a Dios? Por eso nos cuesta tanto trabajo disfrutar de esa salvación. La salvación nunca la vamos a perder. Es un regalo que Dios nos da. Y si Dios no lo dio, pues nos lo va a quitar. ¿Quién de ustedes le da un regalo a alguien y va y se lo quita después? Pues si no lo hacemos nosotros, que somos imperfectos, mucho menos Dios, que es perfecto. Pero sí podemos disfrutar de ese regalo o no disfrutarlo. Yo puedo tomar ese regalo y guardarlo allá, en un cajón donde no lo vuelva a ver, y no pasó nada. Pero yo puedo tomar ese regalo, destaparlo, colocármelo, usarlo, utilizarlo, qué sé yo, disfrutarlo. Esa es la salvación. Nosotros también podemos disfrutar de esa salvación. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues, hombre, tomando ese regalo y viviéndolo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos realmente esa relación íntima y personal con Dios, todos los días nos estaremos llenando, nos estaremos alimentando de la palabra, del Espíritu Santo. Vamos a tener esa llenura del Espíritu Santo. Es algo que no es únicamente en un solo día. Eso no es ocasional. Es todos los días. Todos los días debo tener la llenura del Espíritu Santo. Y solo lo puedo hacer cuando tomo la palabra y la hago realidad en mi vida. Cuando la vivo, cuando la disfruto. Cuando en medio de las circunstancias puedo ver a un Dios que me cuida, que me protege, que me ama, y puedo gozarme, puedo sentir gozo en medio de la aflicción. Porque una cosa es sentir alegría, pero otra cosa es sentir el gozo que da el Señor. Son dos cosas muy diferentes. Y el gozo que da el Señor solo lo podemos disfrutar cuando realmente estamos llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura nos permite ver las circunstancias difíciles como un medio que Dios usa para alcanzar su propósito en mi vida. Para alcanzar su propósito en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, en la vida de mi familia. Vemos la enfermedad y la muerte como lo peor del mundo, pero no podemos verlo como un medio para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. La muerte tiene que llegar. Es algo que el hombre decidió tomar cuando desobedeció a Dios.
en el momento en que el hombre transgrede en la orden de Dios, pues llega la muerte. Y eso es algo que todos tenemos que vivirlo. Solamente el Señor Jesús murió y resucitó. Bueno, y aquellos 2 hombres que fueron levantados, arrebatados. Pero la muerte nos tiene que llegar a todos. Eso nunca va a cambiar. Digo, ¿por qué la vemos tan mala? Claro, es triste el vacío que deja la persona que amamos que se va. Claro que es triste, es duro sobrepasar ello. Pero si podemos verlo a través del Señor, podemos ver que ese dolor que podemos estar viviendo es para que Él se glorifique en mi vida. Y mañana yo puedo decirle a aquel hermano que perdió a su familiar: hermano, el Señor te reconforta. ¿Por qué? Porque ya me reconfortó a mí. Y no estoy diciendo que para poder dar un consejo tengamos que nuestros familiares morirse, no, por supuesto que no. Pero es una forma en que Dios nos prepara a nosotros como creyentes para que a través de nosotros Dios consuele a una persona que incluso es no creyente. Esa es la forma en que tenemos que ver las circunstancias, hermanos. Pero solo lo podemos hacer con la llenura del Espíritu Santo. No hay otra manera, hermanos. Y esa llenura solamente la adquirimos con una relación personal, íntima con el Padre a diario. No solamente los domingos cuando vamos a la iglesia, todos los días. Estudiar la palabra, meditarla, orar pidiéndole dirección al Señor, pidiéndole sensibilidad para poder entender aquellos secretos que están contenidos en la Escritura y de esa manera poderlos vivir. Que las personas vean en nosotros realmente el Evangelio. Que nos podamos presentar ante el Señor y decirle: Señor, aquí estoy, dependiendo de ti. Creo que ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana. Tenemos unos minutos para si alguien quiere participar. ¿Hay micrófono, hermanos? ¿El hermano Aníbal quiere hablar? Si hay micrófono, por favor. Bueno, quiero reconocer que el Señor me impactó hoy a través del pastor Carlos. Yo no había visto este versículo de no os embriaguéis con vino. Yo lo había visto embriagarse con licor. Y la verdad no había caído en cuenta que nosotros nos embriagamos con cosas diferentes al licor. Ponemos nuestra mirada en las cosas materiales. Nada más estaba mirando la transmisión de este viaje a la luna a través de estas personas y es tremendo, ¿no? Tremendo ese viaje a la luna y todo ese recorrido que hicieron, fenomenales los científicos, fenomenales los astronautas, todo eso, pero yo no vi a Dios en ninguna parte y ellos no lo vieron. No vieron a Dios y se embriagaron y nos embriagaron a algunos creyendo que estábamos hablando o estábamos al frente de unos sabios, unos poderosos, pero nos taparon los ojos para ver a Dios ahí, porque yo no vi que allá arriba hubieran dicho: estamos viendo las maravillas de Dios. O sea que valió la pena haber venido hoy acá. Creo que eso es muy importante, porque no solamente nos embriagamos con aquellas cosas que es el ser humano, como por ejemplo ese viaje a la luna, sino que realmente nos dejamos embriagar con muchas otras cosas más. Nos deleitamos con ver cosas que no son del Señor y nos embriagamos con esa. Ahora, cuando una persona se embriaga en vino, ¿qué pasa en su mente? Comienza a desvariar, comienza a pensar cosas extrañas, o sea, totalmente, incluso hasta la mente se separa del cuerpo, tanto así que el cuerpo pierde el control. Pues que uno ve por ahí los borrachitos caminando que casi no pueden tenerse. Eso mismo ocurre cuando nos embriagamos con otras cosas. Nuestra mente se separa totalmente del Señor.
solamente se separa de Él por dejarnos embriagar por otras cosas. Bien, nosotros hablando, ¿alguien quiere hablar? Sigan, por favor. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, buenos días. Estaba pensando en el Efesios 5:10, perdón, 5:18, que dice que no nos embriaguemos con vino. Pero para leer ese texto, el 18, vamos a leer el 17, ¿sí? Que dice que por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y si vamos a ver qué es insensato, bueno, una traducción, un significado más rápido es que es un adjetivo que describe una persona que actúa con falta de juicio, imprudencia, irreflexión o necedad, ¿sí? Alguien inmaduro. Entonces el Señor nos lleva, porque está hablando es a sus hijos, no está hablando a incrédulos, sino a sus hijos, a los que le creemos, que realmente no nos embriaguemos con vino. Es un estado temporal, porque dice que no hay disolución, ¿sí? En lo cual hay disolución. O sea, que la persona, para sentirse embriagada, debe estar siempre pasando por el proceso de estar ingiriendo una bebida para embriagarse. Ese estado pasa y vuelve y ingiere, pero el Señor nos lleva a entrar, digo yo, en un estado en el que realmente seamos llenos del Espíritu. Y ese no es un estado, ya es algo que ya queda en nosotros, ¿sí? No sé si me hago entender. Entonces, al pasar esto, ya no es temporal, porque si es consecuente con el versículo 19, que dice, el 18, antes bien sé llenos del Espíritu. Y el 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nos muestra que esa llenura debe permanecer en nuestros corazones, ¿sí? No es temporal. Gracias, hermano Diego. Sí, así es. Esperancita, queda a este lado, porfa. Esperancita. Mientras llega el micrófono, cuando habla acerca del hermano Diego, el versículo 17, donde dice, no seas insensatos. Las personas que se embriagan con licor y cuando les pasa la borrachera que viene el guayabo, los malestares son horribles. El cuerpo se descompensa totalmente porque ha sido lleno de alcohol. Pero ¿dónde viene la insensatez? El siguiente fin de semana vuelve a hacer lo mismo, sabiendo lo que le pasa en el guayabo que llaman. Igual pasa en todas las áreas de la vida por la cual nosotros nos dejamos embriagar. El dinero. Nosotros nos embriagamos con el dinero y cuando no lo hay, uy, qué dolor y qué tristeza. Pero cuando lo hay, volvemos nuevamente a hacer lo mismo. A pesar de ello, seguimos siendo insensatos. Por eso la palabra, cuando nosotros leemos la Escritura y cuando realmente la entendemos, vemos lo que el Señor realmente nos enseña y son realidades de la vida. Algo que estamos viviendo a diario. Sigue, hermana Esperanza. Bueno, ¿me escuchan o se está poniendo? ¿Aló? Ahí está activo. ¿Sí? Bueno, pues me ponía yo a pensar en dos cosas cuando tú dijiste aquí, cuando estabas sacando las conclusiones, ¿cierto? Una de las conclusiones decía que debíamos permanecer firmes, ¿cierto? Y luego dijiste la palabra. Entonces estaba yo pensando que nosotros tratamos de permanecer muchas veces firmes en nuestro conocimiento, en lo que hemos aprendido, en lo que nos han enseñado, pero realmente nuestra firmeza tiene que estar en Él, porque volvamos a flaquear cuando veamos que nosotros no tenemos, digamos, la fortaleza, porque ante las debilidades, pues lo inicial de pronto puede ser la duda, la tristeza, la preocupación, pero si es en la palabra y lo que Él nos ha enseñado, vamos a mantenernos.
Otra cosa es con respecto a lo que tú decías de que Dios le había hablado a Ciro y que Ciro no era, yo realmente no había, pues no sé, la historia a veces vuelvo y digo que es importante, pero entonces yo digo, Dios le estaba hablando a él porque el interés de Dios era hablarle a los judíos, pero también el interés era hablarle a Ciro. Entonces ahora que el hermano Aníbal decía que cuando vimos lo de la cápsula Orión, como una semana antes yo había visto los dibujitos animados de ABN y había visto cómo Dios se llevaba pues con dibujitos en carros de fuego, ¿cierto? A Elías, ¿cierto? Entonces, bueno, lo de Noé no sé cómo fue, pero entonces yo pienso que indirectamente yo ayer pensaba, yo decía, pero vea, uno asombrado por esto, pero Dios no nos necesitó ningún traje para que Elías se fuera, no se quemó, una cantidad de cosas que nosotros somos nos dejamos impresionar, ¿sí? Pero pienso que también Dios nos habla y nos muestra, vea, ese poder de Dios. Yo no lo había captado, sino ayer como que uní las dos cosas y dije, vea, yo no necesito cuando venga Jesús a llevarnos en las nubes qué trajes vamos a llevar, que no nos vaya a quemar las manos, pero una cantidad de cosas. Entonces pienso que Dios sí le habló a la humanidad a través de eso. Así es. Dios le habló. De pronto en el momento hasta ellos se pondrían a reflexionar, gracias a Dios que no se quemaron como los de Apolo y todo eso, sino que gracias a Dios salieron adelante pero Dios sí también a través de la ciencia, porque el hombre copia lo que ha aprendido de Dios, o sea, están tratando de hacer las cosas, pero entonces Dios sí. Y si nos habla a nosotros, pues también le habla a ellos. Claro que sí. El Señor siempre nos habla en todo momento, a través de toda circunstancia que se presente. Solo tenemos que aprender a escuchar su voz y a entender cuál es el propósito de Él incluso con la humanidad entera. Bien, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por esta palabra, Señor. Una palabra, Señor, que ha venido de ti mismo, amado Señor. Una palabra que ha penetrado a nuestro corazón, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y nos has permitido entender, amado Dios, aquello que tú preparas siempre, Señor. Siempre que está allá en la Escritura, Señor, desde los cielos. Ayúdanos, Señor, a tener esa sensibilidad, amado Padre, para poder entender ese propósito eterno y perfecto en nuestras vidas, Señor. Y darnos la sabiduría, el entendimiento, la sencillez, para poder permanecer. Como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ay, un Dios que habla en todo momento. El Señor me mostró, me dijo algo, y digo me dijo porque es en su palabra, y me dio esto para hoy, pero mediante toda la prédica me reforzó y me explicó por qué, y estoy maravillado por eso. Porque lo primero que miramos, esto lo vemos desde muchos puntos,
Y en ese pedazo tan corto hay tanto. Lo primero que me mostraba aquí es cuando dice, estando Jesús sentado delante del arca. De pronto pongamos en el contexto de esos tiempos de lo que estamos aquí. Ese Jesús que está sentado delante del arca está aquí también sentado viendo a nosotros. Y ese Jesús está viendo, ¿qué está viendo? A un pueblo que llegó a una sinagoga o que en todo caso quería buscar de él, o de pronto decía que buscaba y que lo conocía. Ambos llegan a dar, de pronto dan una cantidad de dinero grandísima. La persona que era pobre dio poco, dice de lo que les sobraba. ¿Cuándo nos sobra? Cuando tengo lo mío y estoy respaldado en eso, en lo mío, de ahí ya me sobra. Pero el Señor muestra qué está mirando Él en esas dos personas. Me gustó lo que dijo Carolina, porque decía que viene afectada de la garganta y que ha tenido impaciencia, pero el Señor, ¿qué ha mirado en ella? El corazón, con qué gana, con qué amor y por qué lo está haciendo, por qué está sirviendo, por qué está cantando. ¿Y por qué en el corazón? Mira, un hermano que nos enseñaba por qué en el corazón, porque entendió, en el corazón entendemos. Entonces el Señor está mirando en las dos personas su corazón. ¿Y qué está mirando en el corazón de ellas? ¿Quién entendió y quién no entendió? Porque los pensamientos son variados. Yo puedo venir con un pensamiento y se me cambia, pero cuando uno entiende algo, ya no se mueve ahí. Entonces el Señor está diciendo, ellos no están mirando cantidad de dinero en las cosas, ella le está mirando que ellos no entendieron, pero la pobre sí entendió. Y podemos pasar a mirar que entonces fue una pobre irresponsable, porque echó todo su dinero y su sustento, dice ahí la palabra. Entonces pasa a ser fanática, ¿o qué? ¿O sería que ella entendió por qué lo está haciendo? Porque está plenamente convencida que su sustento no es ese dinero, que su sustento, como nos pasa a muchos, es nuestra familia, es nuestros hijos, es nuestro trabajo, es nuestra profesión. Ahí está nuestro sustento, ahí nos estamos embriagando. Pero ella nos demuestra que ella entendió, simplemente sabe que no está dando eso y que al otro día no va a tener nada. Ella sabe que el proveedor, ¿quién es? Dios. ¿Quién es el que nos sustenta? Dios. Por eso dice ahí que ella entregó su sustento, porque el sustento viene de Dios. Si nosotros entregamos nuestro sustento, el mío, el que yo dependo, mi sustento, ¿de quién empiezo a hacer? ¿Por quién me va a sustentar? Dios. Él quiere que entendamos eso. Y Él está mirando esa misma situación aquí. Cuando venimos nosotros a ofrendar, a diezmar, siempre le decimos dinero, tiempo, tantas cosas, los pensamientos de nuestro corazón. Eso es lo que Él está mirando, si entendimos para hacerlo, porque de pronto podemos caer en ofrendar y diezmar sin haber entendido. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos muestras tu palabra, Señor, pero estás pendiente, Señor, de explicarnos por qué. Te haré entender y te mostraré el camino que debes de seguir. Salmo 32:8. Tú nos muestras por qué nos dices las cosas, no porque simplemente nos dijiste y ya. Debemos creer sin entender, Señor. Tú estás firmemente encargado, Señor, de hacernos entender, Señor. Hoy te doy gracias, Padre Santo, por tu cuidado de todo tu pueblo, Señor, porque nos enseñas que tú estás mirando en nuestro corazón, Señor. No nada más, nada físico, nada económico, nada, Señor. Nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a que en nuestro corazón siempre esté tu palabra, esté tu pensamiento, esté tu querer y tu hacer en nosotros, amado Señor. Y lo pongamos, Señor, a disposición de esa promesa tuya que nos dijiste de que íbamos a ir por todo el mundo
a llevar tu palabra, amado Señor, a reflejar tu imagen y tu semejanza, Señor. Gracias, Padre Santo, te doy y te oro a ti, Señor, y te agradezco en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Alguien necesita sobre? Muy buenos días, buenas tardes para todos. Ya estamos pasando mediodía. Un saludo. Ay, ya me siento que no había visto y miren cuántos están acá. Los invito a que cuando terminemos pasemos al otro salón y nos saludemos todos. Bueno, una invitación y una para recordarles, si de pronto usted no trae el dinero físico, puede hacer la transacción de manera virtual. En la cartelera ya quedaron los QR para que usted pueda con su celular hacer la transacción. Lo puede hacer desde cualquier aplicación, desde su banco. Y pues pido disculpas si de pronto a alguien le incomoda esta información, pero es importante porque hay personas que pues ya utilizan solo pues plataformas virtuales por temas también de seguridad. Pero entonces acá ya en la iglesia quedó en la cartelera los QR para que por favor usted pueda hacer su transacción, su ofrenda, lo que Dios ha puesto en su corazón. Agradecemos muchísimo de verdad que esa disposición que hay. También en WhatsApp vamos a volver a dejar ese código QR. Usted lo puede descargar a su celular como imagen, como una foto, y también puede hacer la transacción en la plataforma, busca la imagen y puede realizarla sin ningún inconveniente. Si usted tiene dificultad para hacerlo, con mucho gusto le podemos asistir. Los miembros que estamos en comunicaciones, los mismos pastores, alguno de nosotros con mucho gusto puede recurrir a nosotros. Saludo a todos los que están allá en la virtualidad, en la distancia, un saludo muy especial para cada uno. A los que están allí quiero destacar un saludo muy especial y pido disculpas a los que saludaron antes, pero hoy nos está acompañando nuestra hermana Teresita. Ella ya no vive acá en Bogotá, nos alegra muchísimo, enormemente que estés allí acompañándonos. Un saludo muy especial para ti, para tu esposo, para tu hijita allá en Chile, si está en Chile todavía. No sé si recuerdan a la hermana Teresita, estuvo bien delicada de salud y ella aquí en el mensaje nos dice: los amo, mi iglesia de Bogotá, RFC, acá y por la misericordia de Dios, unida hoy con ustedes en el culto y agradecida con Dios por haberme otorgado más tiempo de vida. En verdad, no sabes, Teresita, me llena el corazón de alegría, es saber que estás allí conectada, que estás del otro lado. Te amamos, te recordamos y sabemos que el Señor ha sido fiel y el Señor te ha dado esta oportunidad porque Él te ama, te amamos. No hay duda de eso. Entonces esperamos seguirte viendo allí conectada y sigues en nuestras oraciones. Un saludo para Nelsito, a todos en casa. Bueno, saludo también a nuestro hermano Milton, la hermana Estela allá que están también lejitos. Un saludo a nuestra hermana María Rusmini. Se encuentran Neiva, Galito, Nadime, también para ustedes un saludo enorme. Nuestra hermana Gloria, hermana Glorita, un abrazo también para ti. Nos saluda también Alejandra Prieto, un saludo para ti, Alejandra, gracias por acompañarnos. Y nuestra hermana Ana Cecilia Pulido, también a Norita Beltrán, que también nos acompaña. Y bueno, a todos los hermanos que están conectados y los que ven en diferido esta transmisión, también para cada uno de ustedes un saludo y grandes bendiciones para cada uno de sus hogares. Bueno, recordamos que este próximo sábado ya se acercó, llegó la fecha de nuestro taller de familias. Entonces, a las 2 de la tarde, invitados todo el hogar, todo el núcleo familiar, cordialmente invitado a este sábado, 2 de la tarde. La actividad que se está preparando ha sido guiada por el Señor. Va a ser un tiempo muy, muy hermoso. Oremos para que el Señor prepare nuestros corazones para recibir lo que el Señor tiene para cada familia, para cada hogar, y que podamos llevarlo a cabo, aplicarlo y realizarlo. El domingo 26 de abril recordamos el taller que hay para padres. Él se va a hacer durante el servicio. Entonces se termina la alabanza y pasamos los padres al segundo piso a recibir el taller. Está el espacio para que podamos participar adecuadamente. Entonces recordemos que tenemos esa importante invitación.
Como siempre, cada viernes, 8:30 de la mañana, o tiempo de oración y estudio aquí de manera presencial en la iglesia, y los sábados, 8 de la mañana, de manera virtual. Si usted tiene una petición o porque desea que oremos por alguien más, por favor, no dude en hacerlo. En verdad que estamos viendo la respuesta de parte del Señor. Lo digo porque lo hemos visto y tenemos grandes testimonios a través de esas peticiones que hemos compartido. Somos una iglesia llamada a orar unos por otros y bueno, acompañarnos en amor y respaldarnos como siempre. Bueno, quedamos en compañía de nuestra última canción, la última alabanza de esta canción nueva que el Señor ha inspirado a través de nuestras hermanas Carolina y Liliana Soler. Les abrazo, bendiciones. Bueno. Hola, sí. Bueno, hermanos, vamos a cantar. Es una canción nueva en redes, pero no es una canción de nosotros. Es una canción que ya es viejita. Y bueno, esperamos que la podamos interpretar.